Profesor José Luis Cutipa Luque, miembro de la Academia Pitágoras, que en esta oportunidad vamos a compartir pantalla para la sesión número 1 del día de hoy, titulada Lógica Proposicional. Entre el curso de la sesión, si tienes alguna duda, alguna interrogante, la puedes hacer por el chat. Estamos leyendo también, así que vamos a empezar con el tema de lógica proposicional. Bueno, alumnos, recuerdan que la lógica proposicional es una ciencia formal, no es una parte de la lógica que tiene por objeto de estudio a las proposiciones. ¿Qué es ser una proposición? Ya lo vamos a ver en breve, pero lo que estudia son las relaciones entre ellas mediante variables proposicionales. Estas variables le llamamos también enunciados, que se enlazan mediante conectores lógicos. ¿Qué vendría a ser un enunciado? Es una frase que podemos decir en el día a día, es una oración cualquiera, no, con o sin sentido. Por ejemplo, si estamos hablando, podemos decir una oración como la siguiente: Lima es la capital del Perú. Que al margen de que sea verdadero o falso, esto representa un enunciado. El doble de 3 es 5, que ahora es a modo de pregunta. Auxilio, aquí más 2 igual a 7. Cualquier tipo de oración tiene la denominación de enunciado. Pero ya hemos dicho que la lógica proposicional estudiaba no a los enunciados, sino a las proposiciones. Entonces, en sí, ¿qué vendría a ser para nosotros una proposición? Se dice que una proposición es toda expresión o todo enunciado que tiene un valor veritativo. No entendemos cuando dice valor veritativo que tiene un valor de verdad, vale decir o bien es verdadera o bien es falsa. Pero admite solamente una de ellas, ¿no? Vale decir o es verdadera o es falsa. Es imposible que una proposición tenga dos valores de verdad. Estas se representan con letras minúsculas empezando de la P, P, Q, R, S, T para adelante. Veamos algunos ejemplos. Lima es la capital del Perú. Esto es verdadero, vendría a ser una proposición verdadera. El doble de 4 es 7. Falso. Abel asesinó a Caín. Falso porque sabemos por cultura que esto fue al revés. Falso. Los triángulos poseen 3 vértices. Esto es algo verdadero. Y la semana tiene 7 días. También es una oración verdadera. Como vemos, estos enunciados tienen solamente un valor de verdad. O bien son verdaderos o bien son falsos. Estos son proposiciones. Nota importante: una proposición tiene un valor único de verdad. Un valor único. Por ejemplo, el valor de x más 5 igual a 7 será una proposición. Eso lo podríamos comprobar, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si x fuera 2? Si x fuera 2, tendríamos 7 igual a 7 verdadero. Tiene un valor de verdad, pero si x es un valor cualquier otro distinto a 2, dale por ejemplo el valor de 5, tendríamos 10 igual a 7, que sería falso. Por ello que ese enunciado tal y como está tiene, a diferencia de los anteriores, tiene dos posibilidades. Y como esas tienen dos posibilidades, se dicen que no son proposiciones. Yo creo que en esa pantalla queda ya algo ya detallado de lo que viene a ser una proposición o no. Resumen, una proposición lo será cuando tenga solo un valor de verdad. Y si tiene más de uno, no lo es, no lo va a hacer. Según el lenguaje, ¿qué oraciones no vendrían a ser proposiciones? Los mandatos, las preguntas, las exclamaciones, los deseos, las opiniones y los enunciados abiertos.
Un mandato puede ser, ahora que estamos en tiempo de sanidad, lávate las manos. No, ordena tu cuarto, a tu tarea. Todo lo que sea un mandato no es una proposición. Tampoco son proposiciones las preguntas, ¿no? Las preguntas que nos hacemos en el día a día, ¿no? Ingresaré pronto. ¿Por qué ella no me ama? Todo lo que vengan preguntas no es proposición. Tampoco son proposiciones las exclamaciones. Vive el Perú. Arriba Alianza, lógicamente, no tiene valor proposicional. Menos serán proposiciones los deseos, ¿no? Los deseos. Deseo ser siempre mejor. Deseo ingresar. Deseo que me acepten. No todos los deseos no son proposiciones. Bueno, también no serán proposiciones las opiniones. Cuando un día en la calle tú mencionas soy muy hermoso, ese no es una proposición, ese es un punto de vista propio. Y otra persona puede pensar algo totalmente diferente a lo que tú estás pensando. Las opiniones tampoco son proposiciones. Y tampoco lo son los enunciados abiertos, enunciados en donde no conocemos al sujeto. Por ejemplo, él es un gran escritor. Pero él puede tomar varias opciones. Si la palabra él fuera, por ejemplo, Pelé es un gran escritor, sería falso. Pero si él fuera, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, sería verdadero. Por ello, los enunciados abiertos no vienen a ser proposiciones. Ten en cuenta que estas proposiciones que ya las reconocemos se representan con letras minúsculas desde la P hasta la U, R, S y hasta lo que venga, ¿no? Existen también clases de proposiciones. Tienes las proposiciones simples atómicas. Son aquellas que se expresan de solamente una idea. El cielo es azul, 2 más 5 igual a 7. Los gatos son animales felinos. Independientemente del valor que tengan, solamente representan una idea. Pero a diferencia de ellas, existen las proposiciones compuestas que representan más de una idea. En la oración P que dice César Vallejo es poeta y peruano, hay dos ideas. La primera idea es que sea poeta y la segunda idea es que es peruano. Hay dos ideas. La carpeta de blanco-negra también son dos ideas. Y la última también, ¿no? Si estudias, entonces ingresas. También hay dos ideas en esa oración. Si en un examen me vienen a diferenciar estas proposiciones simples y compuestas, las puede diferenciar por los conectores lógicos que en breve vamos a estudiar, ¿no? Se pueden diferenciar de esa manera directa. En esta oración compuesta a P hay un conector lógico que vamos a ver más adelante, la I, es una conjunción. En la oración Q, una O que viene a ser una disyunción. Y la R tienes un entonces que es una condicional, que también es un conector que tendremos que repasar más adelante. Como te mencionaba, estas proposiciones se conectan mediante conectores lógicos. Y entre ellos tenemos los principales, el I, el O, el entonces, el sí, solo sí, o lo uno, lo otro y la negación. Bueno, espero que este panorama al menos haya sido muy satisfactorio, ya que tenemos una noción de lo que viene a ser una proposición. Entonces, a continuación, desarrollamos algunos ejercicios de reconocimiento de proposiciones. Ahí en la guía que se les acaba de enviar también, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden hacer, no pueden escribir al chat para ver cómo estamos trabajando en esta sesión número 1. Problema número 1. De las expresiones siguientes indicar
¿cuántas de ellas no son proposiciones? No, si contamos, aparecen la 1 de 7 enunciados, de ellos hay que identificar cuáles son y cuáles de ellos no vendrían a ser proposiciones, ¿verdad? La número 1 será proposición. Piura es conocida como la Ciudad Blanca. Por cultura, la Ciudad Blanca viene a ser Arequipa. Acá dice que Piura es la Ciudad Blanca. Vendría a ser falso. Y si es falso, entonces vendría a ser una proposición falsa, ¿no? Una vez más la referencia, estas para que sean proposiciones deben tener un valor de verdad. Solamente uno, y si son verdaderos o solamente son falsos. Solamente uno de ellos. Para ello la primera es falsa, Piura es conocida como la Ciudad Blanca. No, no lo es, eso es Arequipa. La segunda será verdadero o será falso. 3 es divisor de 12. Verdadero es una proposición verdadera, es verdadero. Mira la 3 es en modo pregunta. Recuerda que las preguntas no eran proposiciones. Directamente decimos que la 3 no es una proposición. Es una pregunta. Y la 4, ¿será o no será proposición? La semana tiene 5 días y el año 14 meses. Sí, es una proposición compuesta porque lo enlaza una I, que viene a ser una conjunción. Cinco, quisiera ser millonario, es un deseo. ¿Quién no desearía ser millonario en esos tiempos? Es un deseo, los deseos no son proposiciones, no es proposición. Sí, qué sorpresa, signo de admiración, no lo es. Ella no te ama, es una opinión propia, no lo es tampoco. Por lo tanto, la pregunta 1 es, si me preguntan cuántas de estas son proposiciones, la respuesta categóricamente debería ser 3, ¿no? 3 de ellas son proposiciones. La respuesta sería la C. 3 de ellas son proposiciones. Teorema número 2. Una más de reconocimientos. ¿Cuál de los siguientes enunciados son proposiciones? Aparecen 5 enunciados. Veamos cuál de ellos vendría a ser o no una proposición. La primera tiene signo de admiración. De antemano no es una proposición. Si se puede, no es proposición. No lo es. Somos más, pagamos menos. ¿Será o no será una proposición? Somos más, pagamos menos. No lo es, eso es una opinión de Movistar. Movistar en su eslogan dice somos más, pagamos menos. Es una opinión propia de la empresa. ¿Por qué no te callas? En pregunta no es proposición. 1 más 5 menor que 7. Tendríamos 6 menor que 7, sería falso, tiene un valor de verdad. Sí sería una proposición verdadera, 6 menor que 7. Y la última, Londres es la capital del Perú. Y obviamente sabemos que Lima dice Londres, es una proposición falsa. De los 5 denunciados nos percatamos que solamente serían proposiciones, la 4 y la 5, porque estas tienen un valor de verdad definido, ¿no? Tener cuidado que algunos cometen el pequeño error de entender valor de verdad solamente verdadero. No, un valor de verdad es que tenga la decisión de ser verdadero o ser falso.
¿El 4 tiene valor de verdad? Sí, tiene valor de verdad verdadero. ¿La 5 tiene valor de verdad? Sí, tiene valor de verdad falso. Por ello son proposiciones. La respuesta, obviamente, es 2. Dos de ellas son proposiciones. Por estas preguntas de reconocimiento de proposiciones han sido preguntas también en el examen de admisión, ¿no? Por ello es importante entender y poder diferenciar cuando una oración lo es o no lo es. Una vez que ya tenemos esta noción de reconocimiento de proposiciones, viene la segunda parte, que es juntar o enlazar estas proposiciones, y estas se enlazan mediante conectores lógicos. Y aquí en donde vamos a definir cada uno de los conectores lógicos con sus características, sus palabras equivalentes. Y la tarea pendiente para ti va a ser que tengas que aprender las tablas de verdad. No, porque hacer lógica sin tablas de verdad es como ir a la guerra sin armamento. No va a ser tu herramienta de trabajo para ese capítulo, las tablas de verdad. Y entre ellas mostramos la primera, la conjunción, que tiene este símbolo en forma de montaña. Esta se representa y se lee P y Q. No, P y Q. Un ejemplo podría ser 5 es un número impar y 6 es un número par. No, te voy adelantando si es la primera vez que ves este capítulo. Que cada idea tiene una letra, cada idea es una proposición. La primera idea 5 es un número impar, P, y la segunda idea 6 es un número par, Q. Y el conector que viene a ser la letra I. La tabla de verdad que tienes que aprender es la siguiente. La conjunción será verdadera solo si sus componentes ambas son verdaderas. Algunos se la aprenden solamente viendo la primera fila, ¿no? Verdadero, verdadero, entonces verdadero. Y para el resto de los casos, falso, no es la conjunción, la I. Ahora te darás cuenta que los ejercicios a veces no aparece la palabra I, aparecen palabras equivalentes, como el pero, el sin embargo. Palabras equivalentes a la I, el pero, el sin embargo, el cada vez que, así como, incluso, simultáneamente. Todas estas palabras hacen referencia a una conjunción. Todas esas palabras hacen referencia a una letra I, conjunción. La contraparte de la conjunción es la llamada disyunción. Ahora siempre yo hago énfasis en estos dos porque los símbolos son muy parecidos. Esta tiene forma de montaña y la disyunción tiene forma de V. No son símbolos totalmente distintos, pero el contenido es singular, ¿no? Disyunción. Dadas estas proposiciones P y Q, se denomina disyunción de estas a la lectura P o Q. Un ejemplo de estas, para que lo tengas ahí presente, vendría a ser tiro las cosas viejas o que no me sirven. La primera idea vendría a ser tiro las cosas viejas una P y la segunda que no me sirven una Q. También tiene una tabla de verdad. La disyunción será falsa solo si sus componentes son falsos. Algunos aprenden solamente la última. Falso, falso, todo es falso. Palabras equivalentes a la disyunción, a menos que, salvo que, excepto, o de lo contrario, o en tal sentido. Para que tengas el PPT para repasar, sería bueno que te aprendas las palabras equivalentes porque para el siguiente capítulo, que toca ver las leyes lógicas, vamos a necesitar conocer esas palabras equivalentes. Y también la tabla de verdad, cada una con sus características propias, ¿no? Por ello es importante que las conozcas muy bien. La condicional, la llamada flecha,
Esa funciona cuando tienes dos proposiciones que se enlazan mediante la relación de causa-efecto antecedente-consecuente. Ejemplo, si apruebo, se aprueba el examen, entonces te presto un libro de RM. Antecedente P, consecuente Q. Causa-efecto. Causa, apruebo el examen. Efecto, me prestas un libro de RM. P entonces Q. Tabla de verdad de la condicional. La condicional será falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Verdadero o falso, entonces falso. Tiempo atrás, un joven preguntaba, profe, ¿podrá hacer los ejercicios de lógica proposicional sin conocer las tablas de verdad? En realidad no, por ello es necesario que te aprendas las formas de estas tablas de verdad. Palabras equivalentes a la condicional, entonces implica dado que. No, si en un ejemplo tengo la palabra implica, esto es una condicional. Si tengo la palabra dado que, también vendría a ser una condicional. No son ejemplos de palabras equivalentes. Bicondicional, la bicondicional. La bicondicional se conoce como doble flecha. T y Q y se lee T, sí, solo sí, Q. Por eso también tiene una notación, también tiene un ejemplo particular, ¿no? Por ejemplo, si mencionan iré a la fiesta, sí, solo sí, tengo ropa nueva. Lo puedes leer de dos formas, ¿no? Vas a la fiesta si tienes ropa nueva. Si tienes ropa nueva, entonces te da ganas de ir a la fiesta. Tiene un doble sentido. Tabla de verdad y la bicondicional. Se observa que la bicondicional es verdadera solo si los valores de verdad de sus componentes son iguales, ¿no? En este caso, si tengo valores iguales, la bicondicional será verdadera, ¿no? Valores iguales, verdadero, valores iguales, verdadero. Y si los valores son diferentes, tiene un valor falso. La bicondicional. Y nos falta la última. A ello, palabras equivalentes a la bicondicional. Cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, es idéntico. Palabras equivalentes a la bicondicional. Disyunción exclusiva o disyunción fuerte, símbolo de un triángulo. Se lee P o Q en sentido de excluyente. Ejemplo, la puerta está abierta o está cerrada. A diferencia de la O normal, de la O inclusiva, esta es una O exclusiva. Porque en este caso, si me dicen que la puerta está abierta o está cerrada, es imposible que la puerta se encuentre abierta y cerrada al mismo tiempo. O está abierta o está cerrada, por ello se le llama excluyente. La tabla de verdad de esa disyunción excluyente será verdadero cuando tengan valores opuestos. Si encuentra valores diferentes, será verdadero. La disyunción fuerte, y para culminar esta parte de los conectores, tenemos ahora una más, la negación. A tener en cuenta que la negación afecta a una o a más proposiciones. Si tengo los valores de PQ, este símbolo representa negación, es el valor contrario. Si P es verdadero, la negación será falso. Si P es falso, la negación será verdadero. Es el símbolo de la negación. Palabras equivalentes para la negación es absurdo. No ocurre, no es el caso, es mentira, jamás ocurre. Te comentaré que existen dos tipos de negación. Hay una negación simple y hay una negación compuesta.
Ahora, en exámenes hay que diferenciar ese tipo de negaciones, ¿no? Por ejemplo, una negación simple lo será cuando afecta solamente a una variable. Se reconoce por la forma proposicional no. Cada vez que veas en un texto un no, es una proposición simple. Ejemplo, Carlos no es varón. Carlos no es varón. Este no solamente afecta a la palabra es varón. Carlos no es varón. Negación simple. Pero si la negación fuese compuesta, no afecta a una variable, afecta a todo un esquema molecular. ¿Cómo se reconoce una negación compuesta? Las palabras son más amplias, pero tienen connotación de no, connotación de negación. Ejemplo, es falso que, no es el caso, es mentira, jamás ocurre, es imposible. En esa oración, si me mencionan, no es cierto que seas varón y mujer, esta negación que representa no es cierto, es una negación compuesta. Esta negación afecta a todo lo que está adelante, afecta a todo el esquema que se representa como P y Q, varón y mujer. Es por ello que es importante reconocer esos tipos de negaciones, ¿no? Para los ejercicios que vienen más adelante. Bueno, como tarea tendrás ahora que practicar y conocer de memoria, o si hoy lo sabes a buena hora, las tablas de verdad. Son las 6 tablas que hemos estudiado. Esas tablas hay que conocerlas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Qué técnico usarás para aprender esas tablas de verdad? Como te mencionaba al inicio, algunos aprenden solamente lo principal. Para la conjunción, para la I podrías de repente aprender de la primera, verdadero, verdadero, verdadero y el resto será falso. Para la disyunción, la más relevante es falso, 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 vendría a ser solamente esa última. La condicional siempre viene, por ello es importante que reconozcas cuándo es falsa una condicional. Lo será cuando tengas verdadero, falso, falso. La I condicional va a ser verdadera cuando tenga valores iguales. Si tiene valores iguales, será verdadera. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Valores iguales es verdadero. Y la disyunción exclusiva será verdadero cuando tiene valores diferentes y valores diferentes. Vale decir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, valores diferentes, me da un valor de verdad verdadero. Y la negación, por lógica, viene a ser solamente lo contrario, no es lo contrario. Podría ser esta una manera en donde se puede aprender esas tablas de manera más directa. Algunos se aprenden ya la tabla en su totalidad, también es interesante ello, ¿no? Si continuamos ahora con los ejercicios y con las preguntas, vendría la pregunta número 3. Si alguien tiene respuesta, lo puede mencionar para comparar respuestas, para ver si es que se va entendiendo esta sesión el día de hoy en lo que va de la hora también, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería la respuesta al problema número 3, ¿no? También de valores de verdad. Esta proposición, que es una compuesta, tiene varios conectores y nos menciona que es falsa. Esta proposición es falsa y nos piden determinar el valor de verdad de P, Q y T. Recuerda, el valor de verdad era saber si es que era verdadero o era falso. Pero todo esto va a ser factible conociendo las tablas de verdad. Partimos entonces de ese ejercicio, me dicen que es falso.
Y para empezar debes buscar el conector que tiene mayor jerarquía. Como lo ubicas, generalmente se encuentra en el medio separando ideas. En este caso, el conector que se encuentra separando ideas vendría a ser esta condicional. Según tu tabla, la condicional cuando era falsa. No, si no lo sabes vas a tener que buscar tu tabla, pero la condicional será falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. No, todo ello sale de la tabla, todo ello salió de la tabla de verdad. Ahora seguimos trabajando esta tabla y observamos que aparece ahora una I, una conjunción. La conjunción es ahí cuando era verdadera. Esa I era verdadera si es que las dos variables tenían valor verdadero. No, la P es verdadero, la P debería ser verdadero. Y la Q también debería ser verdadero. La conjunción era verdadera cuando los dos valores eran verdaderos. Ahora por partes, en este caso en la parte derecha aparece una negación. La negación de un paréntesis viene a ser falso. Como la negación de un paréntesis es falso, este paréntesis debería ser verdadero. Porque la negación de un verdadero me da un valor falso. Ahora bien, ya podemos hallar el valor de t, pero para hallar el valor de t, debo reemplazar el valor de q. Pero el valor de q lo acabamos de hallar, el valor de q era verdadero. Cuando yo reemplace el valor de q, tendría ahí verdadero. Y ahora de la tabla de verdad de la disyunción fuerte del triángulo, el triángulo cuando era verdadero. El triángulo era verdadero cuando tenías valores opuestos, valores diferentes. Como Q es verdadero, T debe tener un valor opuesto. T vendría a ser falso. Y de esta manera este ejercicio número 3 está resuelto. Vamos a finalizarlo. Te doy los valores de verdad de P, Q y T en ese orden. P es verdadero, Q es verdadero, T es falso. Todo esto sale del esquema. Por lo tanto, nuestra respuesta debería ser verdadero, verdadero, falso. La respuesta a la pregunta 3 es la C, verdadero, verdadero, falso. Entonces, a modo de reforzar ese ejercicio, recuerda siempre ir de la parte final a la parte interna. De la parte externa, vamos ingresando poco a poco a encontrar cada uno de los valores. Es el método para desarrollar este tipo de ejercicios. Problema 4. Bien, ahora aparece en la 4 un esquema más grande. El método va a ser algo similar. Esta proposición es falsa. Hay los valores de verdad de P, Q y R. Ojo que todo este esquema molecular es un esquema falso. Analizando el esquema, tendrías que ese esquema por dato es falso y partes de fuera para adentro, ¿no? De la parte externa y la parte interna. Notamos como conector principal esta flecha que es una condicional, es un entonces. Y otra vez aparece la tabla del entonces, el entonces cuando era falso. Y era falso cuando la primera parte era verdadero y la segunda era falso. Todo ello sale con las tablas de verdad, verdadero y falso.
No, de esa manera entonces se puede corroborar esos valores de la tabla de verdad para la condicional. Verdadero o falso, entonces falso. Muy bien. Ahora puedes partir por la izquierda o por la derecha. En este caso vamos a empezar por la izquierda. El corcheto de la izquierda es un enunciado verdadero. Y aparece una letra I, aparece la letra I. La I es una conjunción, la I es una conjunción. Esta conjunción, ¿cuándo era verdadera? Era verdadera cuando los dos enunciados eran verdaderos. Verdadera la primera parte y verdadera la segunda parte. De esta forma, esta conjunción se vuelve verdadera. ¿De qué sencillo es esto, no? De la parte externa va centrando, sigue centrando. Si seguimos analizando este esquema, aparece ahora una negación. La negación de un paréntesis, que es verdadera. Creo que acá ya lo puedes notar. Si la negación del paréntesis es verdadera, el paréntesis debería ser falso. Y de esa manera los ejercicios se desarrollan de manera más sencilla, ¿no? De la parte externa a la parte interna. Si seguimos entrando más ahora en esta parte final, si me apoyan, P entonces Q, condicional falsa. Te decía una vez más, siempre aparece la condicional falsa, ¿no? La condicional era falsa cuando la primera parte era verdadero y la segunda era falso. No, P es verdadero y Q viene a ser falso. Ya tengo los valores de PQ. Para R tiene la negación de R verdadero. Como la negación de R es verdadero, R debería ser falso. Ahora uno podrá preguntar, profe, ya los valores de PQ y R. ¿En la derecha también los podrá hallar? No, si empezabas a hallarlos por la derecha, quizá tendrías más de una opción. Pero como ya tiene los valores de PQ y R, que son verdadero, falso y falso, vamos a corroborar y vamos a verificar si es que el esquema está bien hecho, ¿no? Vamos a comprobar. P verdadero, Q falso, R falso. Esta viene a ser una disyunción, es una O. Falso, falso, la O es falsa. Y efectivamente comprobamos que aparece una I, una conjunción, que es falsa porque aparece verdadero y falso por tabla, eso es falso. Bien, entonces una vez que esto está, ya tenemos los valores de verdad correctos y ahora hay que responder la pregunta. Ahí los valores de verdad de P, Q y R. Ya los hallamos, los valores de verdad deberían ser verdadero, falso, falso. Y la respuesta de la 4 viene a ser la verdadero, falso, falso, la. Una vez más, se lo repito para que lo tengas presente. Estos ejercicios de lógica no son complicados, solamente es cuestión de conocer las tablas de verdad de izquierda a derecha. Bueno, una forma podría ser que empieces colocando los ejercicios y con tu tabla al costado, ¿no? Para ir aprendiendo y para ir memorizando esas tablas que son muy importantes para este capítulo. Tenemos un ejercicio más, problema número 5. Ahora, las 5 me muestran dos de ellas que son proposiciones, hay dos proposiciones. No, ahí ve que son pequeñas, pero me dicen que ambas son falsas, ¿no? O sea, como primer paso creo que podemos aprovechar que ellas son falsas para hallar el valor de verdad de ellos.
Y una vez conocido el valor de verdad de ellos, poder responder los enunciados 1, 2 y 3 para saber cuál de ellos son correctos. Si analizamos estas proposiciones A y B, ambas son falsas. Y una vez más aparecen los conectores principales, aparece la disyunción, esto era una O, la disyunción, y aparece una condicional, una flecha, ambas deben ser falsas. Ahora bien, esta O es falsa cuando las dos variables son falsas. Si las dos son falsas, la O tiene que ser falsa. Eso siempre va a pasar. Creo que de la primera ya podemos hallar algunos valores. La negación de P es falsa. Eso quiere decir que P es verdadera. Y Q es falso. Q también sería falso. Mira qué bien, ya tenemos dos valores. Ya conocemos P y ya conocemos Q. P verdadero, Q falso. Como ya conocemos el valor de Q, lo reemplazamos en la segunda. Q es falso. Pero aparece otra vez la condicional, aparece otra vez la flecha, la condicional. Ahora sí, la condicional cuando era falsa, verdadero o falso, falso en la condicional. Y por ello que el valor de R debe ser verdadero. Verdadero o falso, entonces falso. Recolectemos los valores y tendríamos lo siguiente. P es verdadero, Q es falso y R es verdadero. Son los valores de verdad de esas variables que acabamos de hallar. Ahora bien, joven, deberíamos reemplazar los enunciados y ver cuál de ellos es correcto. Bueno, la primera es verdadera, la primera dice que P es verdadero. Si veo mi respuesta, P es verdadero, es el correcto, P es verdadero, correcto la número 1. Si analizamos la segunda no menciona P y no R es falsa, P y no R es falsa. Bueno, habría que reemplazar para ver si es que esto realmente es falso. Voy a reemplazar P era verdadero, P era verdadero. Mira, R es verdadero, R es verdadero. Pero si R es verdadero, su negación sería falsa, lo contrario, la negación sería falsa. Repito una vez más, si R es verdadero, la negación de R debe ser falsa. Y este símbolo, este conector era una I, es una conjunción. Y sabemos que si en una conjunción aparece un falso, todo el esquema se vuelve falso. Eso lo podemos sacar por tabla de verdad. Falso, me dice que es falso, también sería correcto. Porque este esquema sale falso. La tercera dice Q es verdadera. No, mis valores, Q es falsa. Q es falsa. Pero acá me dicen que Q es verdadera. Eso es incorrecto. Q no es verdadera. Q es falsa. Una vez que tengo eso, ya puedo marcar respuesta. Me preguntan cuáles son correctas. Las correctas vendrían a ser 1 y 2. Y la respuesta debería ser la C, 1 y 2. Una vez más, entonces, la importancia de ver esas tablas de verdad. Muy
Muy bien, sigamos con los ejercicios. Vamos a hacer ahora un poco más de teoría seguramente. Espero que esta sesión se esté entendiendo muy bien. Ya en los días posteriores vamos a reforzar quizá con los módulos de AP y AB. Pero para ello estas PPT que la vas a hacer luego en PDF, la repasan bien para que tengan toda la teoría clara para las clases posteriores. Estos programas, como los 6, llegan a ser muy interesantes porque son programas en donde uno tiene que hacer uso de su cultura general en algunos casos. Bueno, son programas que vienen de admisión, son programas que en San Marcos vienen, en Callao, en Villarreal, por eso es importante que conozcamos el desarrollo de cada uno de ellos y la aplicación de los conectores lógicos para la solución de esos 4 enunciados. Determina el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Una vez más, valor de verdad significa que averigüemos si son verdaderas o son falsas. Solo eso, no me están pidiendo las verdaderas, sino que averigüemos si son verdaderas o son falsas. Entonces, nos vamos a la número 1. Si 2 más 3 es igual a 7, entonces 5 más 5 es igual a 10. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Muy sencillo. Lo que vas a hacer es, primero vas a averiguar cuáles son sus variables, cuáles son tus proposiciones, son las ideas, y luego ver el conector que aparece en cada uno de ellos. Por ejemplo, todos sabemos que 2 más 3 igual a 7 es falso. No, porque 2 más 3 es 5. 5 igual a 7 es falso. Te pregunto, 5 más 5 igual a 10. Verdadero, esto vendría a ser verdadero. Falso, verdadero. Y el entonces viene a ser una condicional. Este entonces viene a ser una flecha. Y la importancia de las tablas de verdad. Según tu tabla de verdad, falso, entonces verdadero, ¿qué debería salir? Si yo reviso las tablas de verdad, falso, entonces verdadero, ello sale verdadero. Es por ello que el valor de verdad de la primera es verdadero. Lo mismo para la segunda, Pero en la segunda hay que tener un cuidado especial. Aparece la palabra no es verdad. Recuerda que la palabra no es verdad es una negación. Ahora bien, acuérdate que habían 2 tipos de negaciones, la simple y la compuesta. Si solamente hubiera estado la palabra no, el no solo, sería una proposición o una negación simple. Pero como aparece el no en un sentido más amplio, no es verdad, esa negación afecta a todo lo que está delante. Es por ello que primero voy a hallar el valor de lo que sale y al último, en la parte final, le agrego esta negación. Pero ayúdame, 3 más 3 igual a 7. Bueno, 3 más 3 es 6. 6 igual a 7 sería falso. 4 más 4 igual a 10. Eso también es falso. 8 no es igual a 10. Y el conector es un sí solo sí. Según la lectura de los conectores, esta es una bicondicional. Doble flecha, bicondicional. Ahora bien, según la tabla, la bicondicional era verdadera si los valores de verdad eran iguales. Como aparece falso, falso y son iguales, toda esta expresión debería ser verdadera. Así vamos bien, toda esta expresión debería ser verdadera. Pero no te olvides que adelante había un no es verdad. La negación
de este verdadero. Y la negación de un verdadero es un valor falso. Por ello, la segunda tiene valor de verdad falso. Cada vez que veas una negación compuesta, esa negación afecta a todo el esquema, ¿no? Esa negación afecta a todo lo que está delante de él. Enunciado número 3 ahora menciona: es falso que París está en Francia, entonces Lima está en Colombia. Mira que bien, otra vez aparece la palabra es falso que. Vendría a ser una negación. Pero vendría a ser una negación compuesta, afecta a todo lo que está adelante. Primera idea, París está en Francia. Verdadero. Lima está en Colombia, Lima está en Colombia. Falso. Y el conector es la flecha, entonces es una condicional, entonces. Y de verdadero, entonces falso, sabemos que sale un falso. Ojo que toda esta oración, París está en Francia, entonces Lima está en Colombia, toda la oración es falsa, toda esta oración es falsa. Pero no te olvides que delante de ella había un es falso, una negación. Por ello la resultante vendría a ser la negación de todo el enunciado que es falso. Y la negación de un falso es un verdadero. El enunciado 3 debería ser verdadero. Enunciado número 4. Creo que ahí te percatas de la importancia de la negación compuesta. Aparece la palabra no es cierto, que también es una negación compuesta. 1 más 1 igual a 3, eso es algo falso. 2 más 1 igual a 3, verdadero. Aparece la O, disyunción. Falso, verdadero por tabla, esto sale verdadero. Y la negación de un verdadero, la negación de un verdadero, sale falso. Y de esa manera tenemos los valores de verdad de cada una de los enunciados. Entonces, en ese orden, la respuesta debería ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué clave se parece a esa respuesta? La respuesta es la E. Verdadero, falso, verdadero, falso. Como ves, es importante reconocer este tipo de preguntas con las tablas de verdad. Bueno, en la guía tenemos uno más, ¿no? Vamos a la pregunta número 7 para seguir desarrollando esta sesión con normalidad. Pregunta, problema número 7. Una pregunta idéntica a la anterior para que no hayan dudas. Determine el valor de verdad, verdadero o falso, de cada una de las alternativas. Vamos a analizar uno a uno, ¿no? Uno a uno. La primera dice, si 8 es un número par, entonces 3 al cuadrado es un número par. 8 es par, 8 es un número par, verdadero. 3 al cuadrado, que es 9, 9 es un número par, falso, 9 no es un número par. Conector, entonces, es una condicional. Y por tabla, verdadero, entonces falso, sale verdadero. Perdón, falso, no es falso. Sí, la primera está bien, ¿no? La primera saldría falso, verdadero, entonces falso, falso. Muy bien la primera.
¿Y qué saldrá la segunda, joven? ¿Qué saldrá la segunda? Es cierto que la raíz de 4 al cubo es igual a 8, sí, solo sí, 2 más 3 es igual a 2 por 3 menos 1. Ahora ayúdame, ¿cuánto es la raíz de 4? La raíz de 4 es 2. 2 al cubo, 8. 8 igual a 8, verdadero. Por ello la primera oración es verdadera, ¿no? Porque 8 es igual a 8, vendría a ser verdadera la primera. La segunda será verdadera, 2 más 3, bueno, este es 5, es igual a 2 por 3 menos 1. 5 igual a 5, verdadero. Y aparece el símbolo de si solo si, es una bicondicional. Y la bicondicional era verdadera cuando los valores eran iguales, ¿no? Como aparece verdadero, verdadero, el valor total debería ser verdadero. Tercera, no es cierto, es una negación total. Negación total, no es cierto. Y acá más directo, ¿no? Los triángulos tienen 4 vértices. Falso. Sabemos que los triángulos tienen 3. Dice que los triángulos tienen 4. Falso. La negación del falso vendría a ser un verdadero. Negación compuesta, negación total, no negación un falso, verdadero. Pregunta 4. Abel asesinó a Caín y ella no me ama, ella no te ama. Sabemos por cultura que fue al revés, ¿no? Abel asesinó a Caín, falso, fue al revés, Caín asesinó a Abel, falso. Y ella no te ama, te pones triste, ella no te ama. Falso y triste. Recuerda que la I era una conjunción, la I era una I, era una conjunción. Si revisas ahora mismo tu tabla de verdad en la conjunción de la I, ¿qué pasaba si la I tenía un valor falso? Basta que la I tenga un valor falso y todo el esquema se vuelve falso. Es por ello que los valores de verdad en ese orden deberían ser falso, verdadero, verdadero, falso. Y la respuesta es la C. Falso, verdadero, verdadero, falso. Una vez que ya reconocemos esos tipos de ejercicios que de momento llevan 3, vamos a hacer vamos a hacer el cuarto tipo de ejercicios que puede venir en ese capítulo. Te comento, los primeros tipos de ejercicios de lógica que te pueden venir son aquellos de reconocimiento, aquellos en donde se te presentan oraciones y te dicen cuál de ellos son o no son proposiciones. Son el primer tipo de ejercicio. Los segundos tipos, aquellos en donde te piden valor de verdad de cada una de las variables. Lo que vimos, PQR, averiguar si era verdadero o era falso. El tercer tipo de ejercicio, los que acabamos de ver hace poco, los de cultura general. Y el cuarto tipo de ejercicios tiene que ver con los esquemas moleculares. Donde los esquemas moleculares están formados por varias proposiciones simples unidas a conectores lógicos. Vale decir, ya no es una P, ya no es una Q.
Ahora son esas variables juntas con conectores lógicos. No puede ser una conjunción, puede ser una condicional, una bicondicional. Y lo importante de estos esquemas moleculares es que ellos presentan una tabla de verdad. Como la que aparece acá de celeste, ¿no? Cuando hallamos la tabla de verdad, el número de filas va a depender, ¿no? El número de filas va a depender de la cantidad de variables. Lo puedes calcular con esa expresión. El número de filas se calcula como 2 elevado a la n, 2 a la n, donde n es la cantidad de variables. En ese caso, PQ son dos variables, 2 al cuadrado, 4, hay 4 filas. Si hubieran tres variables, PQR, 2 al cubo, ese es 8, habrían 8 filas. Y así van creciendo los ejercicios de tabla de verdad. Ahora bien, cuando llegamos a esta la tabla de verdad, debe haber un conector que tiene mayor jerarquía. Este conector se encuentra visualizando aquel conector que separa ideas. Cuando desarrollemos la tabla de verdad, ese conector va a tener asociada una matriz principal. Y esta matriz va a tener algunos valores. Esta matriz principal tiene algunos valores. Dependiendo de qué valores tome esa matriz principal, tendremos tres tipos de esquema. Si la matriz que yo trabajo tiene puros valores verdaderos, todos los valores verdaderos, le llamaremos tautología. Si todos los valores son falsos, le llamamos contradicción. Y si existen valores combinados, verdaderos y falsos, le llamamos contingencia. En este ejemplo de la pantalla, esta matriz que tiene valores verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿a qué tipo de esquema debería pertenecer? ¿Sería una tautología? No, porque tiene verdaderos y tiene también valores falsos. Como esta matriz tiene ambos, debería ser una contingencia, es una contingencia. Preguntarás, profe, ¿cómo voy a averiguar, cómo voy a realizar una tabla de verdad? No, por lo pronto ya sabemos distinguir entre el tipo de matriz que tiene. ¿Cómo se desarrolla? Eso depende del conector principal, el que tiene mayor jerarquía. Por ejemplo, la 8 dice construir la tabla de verdad e indicar los valores de la matriz principal. Y ahora aparece un pequeño esquema y hay que averiguar qué forma tiene su tabla de verdad. ¿Qué forma tiene la tabla de verdad? Para ello realizamos un tablero con dos líneas, una vertical y una horizontal. Y el esquema original se coloca en la parte superior. Y como tiene dos variables que son P y Q, coloco a la izquierda P y Q, que son las variables. Ahora, para dos variables los valores son muy conocidos, ¿no? Para dos variables, en esta primera fila vas a colocar para P verdadero, verdadero, falso, falso. Siempre para P verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q vas a colocar valores alternados. Verdadero, falso para Q. Ojo que si es que tiene dos variables, esos valores siempre van a estar de esa forma, en ese orden. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora bien, en este esquema molecular, ¿qué conector tendría mayor jerarquía? Esta condicional tiene mayor jerarquía. Y como tiene mayor jerarquía, deberíamos hallar los valores de esta condicional.
Y para ello me voy a valer de los valores de la parte izquierda, del esquema izquierdo y los valores del esquema derecho. Vamos a hallar los valores de cada uno de esos esquemas. Y una vez que tengamos los valores de cada uno de esos esquemas, recién podremos calcular los valores de la tabla de verdad. Ahora bien, como aparece P, copia los valores de P tal y como aparecen. P, verdadero, verdadero, falso, falso. En esta parte aparece ahora la negación de Q. Pero como Q es verdadero, falso, la negación de Q serían los valores contrarios. Falso, verdadero, verdadero. Todo lo contrario a Q. Por ello, la columna de Q debería ser falso, verdadero, verdadero. Ahora bien, una vez que tienes estos valores, ya puedes averiguar la submatriz del esquema izquierda, que vendría a ser el enlace con esta O, que es una disyunción, ¿no? Que es una O. Y hace la tabla de la O de la disyunción para cada fila. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. La O era falsa si las dos eran falsas. Falso, verdadero, verdadero. Ya tengo la parte izquierda, tengo la matriz izquierda. Hace exactamente lo mismo para la matriz derecha. Aparece negación de P, lo contrario a P. Verdadero, verdadero, falso, falso, lo contrario. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y aparece ahora el valor de Q. Lo copiamos tal como está. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora habría que llenar otra vez estos valores con esta disyunción que viene a ser otra O. Una vez que lo llenas tendrías esos valores. Paso final, una vez que tengo los valores voy a enlazar esos valores, los voy a juntar, los voy a unir para hallar los valores de la matriz principal. Ojo, pero no te olvides que los valores se deben enlazar con esta condicional, con este entonces. Verdadero, entonces verdadero, verdadero, entonces falso, falso, entonces verdadero, verdadero, entonces verdadero. Los unes, y te quedaría esta tabla. Y eso vendría a ser la matriz principal. Matriz principal que tiene como valores verdadero, falso, verdadero, verdadero. Si comparamos respuestas, vendría a ser la A, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Como ves, no es muy complicado, solamente colocar los valores de las tablas de verdad y trabajar con los conectores lógicos de manera correcta. Antes de continuar, una pequeña observación. Existe una similitud con la condicional inversa. Si bien es cierto, hemos estudiado la condicional, existe también otro tipo de condicional que se llama condicional inversa. ¿Y cómo se reconoce una condicional inversa? ¿Cómo la reconoces? Con las siguientes palabras, dado que, puesto que, ya que, porque, y todas estas palabras. Con cualquiera una de ellas reconoces una condicional inversa. Y como la condicional es inversa, se coloca una flecha al revés. Condicional inversa. Ejemplo. Carlos trabaja porque necesita dinero. Si Carlos trabaja fuera una idea P y necesita dinero fuera una idea Q, aparece la palabra porque, aparece la palabra porque es una condicional inversa.
Pero la flecha debería ir al revés. ¿Y cómo se leería este esquema molecular? Ya más adelante lo vamos a leer de la siguiente forma. La flecha va de Q a P. Eso se leería Q, entonces P. Necesita dinero, entonces Carlos trabaja. Otra más. Bebo mucho agua ya que tengo sed. Bebo mucha agua P. Tengo sed Q. Palabra ya que es una condicional inversa, ya que es una inversa. Flecha revés. Y ahora esto de la condicional inversa tiene mucho sentido que sea al revés, porque vamos a la oración, bebo mucha agua ya que tengo sed. Primero bebes agua y luego te da sed, o primero te da sed y luego bebes agua. Creo que es evidente que primero me da sed y luego bebo agua, por eso el orden de ser revés es una condicional inversa. Entonces, que quede claro esto de la condicional inversa para más adelante también. Problema 9 ya nos dice clasifique cada proposición como tautología, contradicción o contingencia según el orden indicado. Ahora bien, tengo tres esquemas, hay que hacer tabla de verdad para cada uno de ellos y averiguar si es que son tautológicos, contradictorios o contingentes. Para ello vas a tener que realizar la tabla de verdad de cada uno de ellos. Vamos a la primera, P entonces Q, triángulo P. P entonces Q, triángulo P, las variables que son P y Q. Los valores para P los colocas. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y los valores para el Q. Verdadero, falso, en ese orden de venir. Alguno lo hace más rápido quizás, no aparece una condicional, es un entonces. Y según tu teoría, el entonces, ¿cuándo era falso? ¿Cuándo era falso el entonces? Profe, profesor, me da cuenta, verdadero o falso, aquí debería ser falso. Y el esquema quedaría de la siguiente forma, verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Condicional. Ahora aparece la P, como la P está igual, colocas los números o las letras exactamente igual. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora bien, si te acuerdas del triángulo, que era la disyunción fuerte, esa era verdadera cuando tenía valores opuestos. Profe, falso, verdadero. Verdadero. Verdadero, falso. Verdadero. Verdadero, falso. Verdadero. Cada que tenga valores opuestos, el triángulo será verdadero. Y la primera, como son valores iguales, es falso. Ahora bien, la matriz sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Qué tipo de esquema debería ser? Tautología, todas verdaderas. Contradicción, todas falsas. Contingencia, combinación. Como tiene combinado, esta es una contingencia, la 1 es una contingencia. Porque tiene valores combinados, es una contingencia. Que no se olvide, contingencia, valores combinados. Vamos por una más, la segunda, P o Q, entonces P. Colocas el esquema y te repito una vez más, aparece PQ. Como son dos variables, siempre las letras en ese orden, en el orden que aparece.
P sería verdadero, verdadero, falso, falso. El Q vendría a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Pues así está muy bien. Vamos a la tabla, esto se puede abreviar. Aparece una V, una disyunción. Si te acuerdas de la tabla, la disyunción era falsa, esta era falsa. Si es que tenías falso, 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 falso. Entonces el resto debería ser verdadero. La disyunción. O bien aparece P. P tal y como está. Colocas P tal y como está. Verdadero, verdadero, falso, falso para el P. Y ahora en la parte final, aparece la condicional. O joven, ¿tú te acuerdas? Cuando la condicional era falsa, cuando la flecha era falsa. Pero que yo me acuerdo que era falsa en verdadero falso. Dale, ¿qué me quedaría así? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Profe, tiene valores combinados. Vendrá a ser entonces una contingencia. Contingencia. Tercera última. Similar aparecen dos letras. Coloco las variables. Pero acá aparecen los valores. No voy a colocar el P. Negación de Q. Los valores contrarios a Q. Lo contrario. Y ahora aparece por la izquierda la bicondicional. Bueno, esa era verdadera cuando ambas eran iguales, ¿no? Si trajo esa tabla, esta vendría a ser así. Mira, si son iguales, es verdadero. Si los extremos son iguales, es verdadero, ¿no? Vendría a ser la columna de la bicondicional. Parte derecha aparece negación de P, lo contrario a P. Y ahora como ya tengo estos valores, debo juntar esos dos para hallar los valores de esta bicondicional. Si comparamos los valores de esa bicondicional, ya tendríamos lo que estaba buscando, ¿cierto? Valores iguales, verdadero. Valores iguales, verdadero. Valores diferentes será falso. Pero aparecen también valores combinados, entonces es una matriz contingente. Efectivamente, estudiante, las tres eran contingentes. La respuesta debería ser CSC. Las tres son contingentes. Ahora bien, joven, resaltar una vez más la importancia de conocer las tablas de verdad, ¿no? Y esto lo repasaremos a detalle y practicaremos un poco más con los módulos de AP y AB en la semana. Ahora, también es importante que reconozcas la simbolización de proposiciones. No, porque esta simbolización nos va a ayudar más adelante en el capítulo 2 a ver las equivalencias lógicas. Es importante entender, diferenciar los conectores para poder simbolizar cada una de estas oraciones. Si me dan las proposiciones siguientes, P, Marco es comerciante, Q, Marco es un próspero industrial, Marco es ingeniero, y hay que simbolizar, si no es el caso que Marco sea un comerciante y un próspero industrial, entonces es ingeniero o no es comerciante. Pues ahora bien, vamos a reconocer los conectores. Pasos a seguir para la simbolización. Paso 1, identificar variable. Ya en este caso ya he mandado las variables PQR. Paso 2, identifica conectores. Averigua si es que hay
flechas, conjunciones, disyunciones y más. Y el tercer paso es simbolizar, no simbolizar. Primera provisión podría ser Marcos es un comerciante, que sea P. Marco comerciante es el P. Segunda, próspero industrial, que sea el Q. Próspero industrial, que sea el Q. Ahora viene otra. Bueno, se movió un poco, no se movió un poco. Si eso lo corregimos, se movió un poco. A ver, dice Marco es comerciante. Vendría a ser esa, ¿no? Marco es comerciante. Esa vendría a ser la P. Y esa sería la P. La P. Próspero industrial. Vendría a ser esta de aquí. Esta vendría a ser el Q. Esta vendría a ser el Q. Muy bien, es el Q. Es ingeniero, vendría a ser la R. Vendría a ser la R. Y luego dice, o no es comerciante. Otra vez aparece la palabra comerciante. Este comerciante debería ser un P. Un P. Y si me voy con las variables, tendría ahora lo siguiente. Tendría P, Q, R y otro P. Ahora aparece la palabra no es el caso. Acuérdate que no es el caso. Era una negación compuesta. Ese no es el caso. Afecta a todo lo que está adelante. Pero hasta la coma, porque acá es una coma. Esta ahí viene a ser una conjunción, un triángulo, una montañita. El entonces es una condicional, es una flecha. Y acá aparece un no. Este no vendría a ser una negación normal. Y si coloco todo ello en esquema, vendría a quedarme así. PQR, solo que se movió un poco. Y al final el esquema quedaría así. Vamos a revisar. La negación sería la negación de PQ. Esta negación es la negación total. La negación PQ. Barco comerciante y próspero industrial. Aparece el entonces. Aparece ahora el ingeniero. La disyunción. Y la parte final aparece el no es comerciante. El no es comerciante. La simbolización debería ser la respuesta a la D. No, la D es la respuesta. Y para finalizar, te comento que hay algo que se llama la pseudo-proposición. Si bien es cierto, hayamos comenzado la sesión hablando de las proposiciones, que eran oraciones que tenían solo un valor de verdad, existen oraciones que aparentan ser proposiciones, pero no lo son. A esto se le llama pseudo-proposiciones. Las pequeñas expresiones que carecen de sentido son irracionales. No tienen razón de ser, son ilógicas. Por ejemplo, si me mencionan, la caja está llorando. Profe, una caja no va a llorar. Profe, pero he visto un dibujo en donde hay una caja llorando. No, pero los dibujos no son reales, son irreales. Son expresiones sin sentido. No hay una caja que esté llorando. Es una pseudo proposición. Jorge es un número primo. Tampoco sería proposición porque los números primos que tú conoces son el 2, el 3, el 5, el 7. Son números abstractos. Es imposible que Jorge sea abstracto, no es correcto decir ello. Las pseudoproposiciones carecen de sentido, no tienen un sentido coherente, son irracionales. Hay un desafío, a ver si lo hacemos en breve, de manera rápida.
Ya para practicar esto me dicen que esta expresión es falsa. Empezamos ahí de manera rápida para... Y una vez aprendido podemos hacer esos desafíos. A ver. Condicional falsa, falso. Verdadero, falso. Conjunción verdadera, las dos deben ser verdaderas. Como Q es verdadero, reemplazo Q sería verdadero. Falsa, la negación de R debería ser falsa. Y R debería ser verdadero. Una vez que tiene los valores, todos serían verdaderos. Se habría que reemplazar cada uno de ellos en cada uno de los enunciados. Si reemplazas en el primero, te percatas que aparece una disyunción y aparece un verdadero. Basta que la disyunción tenga un verdadero y todo el esquema se hace verdadero. Por eso la primera es verdadero. La segunda, me doy cuenta que aparece aparece una expresión, P es verdadero. Ya por tabla, si tengo una condicional con acá en verdadero, todo sería verdadero. Con el verdadero me daría todo verdadero. Y la tercera, ya lo pasamos para que también que lo veas, reemplazas. Todo es tabla, joven, todo es tabla. Reemplazas. Y al final también te sale verdadero, todo sería verdadero. Por ello la importancia de conocer estas tablas, de verdad es importante conocer cada una de ellas y cada una de ellas.